según la mente humana o mente animal, queriendo interpretar a Jesucristo, a María, a José, a Lucas, a Juan, a Mateo, a Isaías, a Moisés, a Noé, a Jeremías, a Samuel, a Daniel, a Paulo, a Judas, por de Cristo. Amén. Delante de Dios no es correcto crear imágenes ni ídolos que representen algo celestial. Y a la humanidad le pasa esto, porque a mí me suscitó cuando dije que yo no podía creer en un libro escrito por hombres. Porque no había entendimiento, discernimiento ni revelación de Dios en mí. Porque no podía aceptar que este libro escrito por mano humana había sido revelado a los hombres mediante el Espíritu Santo. Y yo necesitaba ver para creer. La semana pasada hablé de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero hay muchas personas en esta tierra que fueron instruidas de esa manera. Prende de la veladora a San San Aquel, a la Virgencita, que hay como 4,000 vírgenes. Y todo ese engaño del enemigo mediante falsas religiones. Y no es que yo quiera ser egocentrístico y la idolatría, pero todo nos lleva ahí. Porque de ahí vino lo malo, la desobediencia del hombre hacia la palabra de Dios. Amén. Hay personas que creen servir a Dios y tienen imágenes. Y la palabra de Dios aborrece las imágenes. Paz de Cristo. Amén. Y una de esas personas que necesitaba ver algo para pedirle, pero tanto era mi ignorancia que no reconocía que ninguna estatuilla, ídolo o imagen tenía poder ni podía escucharme, mucho menos interceder por mí ante Dios. El Timoteo nos dice que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Jesucristo. Paz de Cristo. Amén. Pero yo quería tener algo que ver. Y ahora, leyendo este pasaje en Éxodo capítulo 24, versículos 9 al 11, dice que Moisés y los líderes supremos de Israel iban con él junto con 70 ancianos de Israel. Y dice que subieron al monte, pero estando cerca a la presencia de Dios, todos se quedaron a distancia. Y solamente Moisés se le otorgó el derecho de acercarse a Dios. Y dice que cuando se acercó a Dios, una nube cubrió la punta de la montaña. La nube representaba a Dios. El hombre ha podido ver manifestaciones de Dios cuando sacó al pueblo de Israel de la opresión de Faraón en Egipto. Dice que los seguía o los llevaba como luz, como lumbrera, o iba como nube. Y dice que el camino en el desierto
les dio de beber agua cuando le dijo a Moisés que con la vara que había tomado golpeara la roca. Por de Cristo. Amén. En el capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: así como en el desierto Moisés tomó la serpiente y la levantó, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esa vara o esa víbora o serpiente que levantó, la convirtió en un bastón de mando. Y con ese bastón o esa vara golpeó la roca en el desierto Moisés para que de ella emanara agua, porque el pueblo de Dios estaba sediento por la travesía que llevaba a la mitad del desierto. Por de Cristo. Amén. Nos hace ver que Dios nos seguía como lumbrera en la noche para alumbrar a Israel por donde caminaba, y durante el día como nube para otorgarle sombra, y en el tiempo de la sed como roca. Amén. Esa roca nos siguió por todo el desierto, y es la manera en que el ser humano ha podido ver a Dios por de Cristo. Amén. Y muchos dicen: pero entonces, ¿por qué enseñan que nadie ha visto jamás a Dios? Porque nadie lo ha visto en todo su esplendor. Hubo un par de siervos de Dios que lograron verlo a espaldas. Moisés le rogaba al Señor: permíteme verte, Señor. Y el Señor le dijo: nadie puede verme en todo mi esplendor, porque caerías ciego o caerías muerto. Nadie puede ver a Dios en toda su divinidad y toda su potencia, porque el ser humano no tiene la capacidad con un cuerpo carnal, caería muerto. Pero sí se ha manifestado al hombre en aquellos antiguos tiempos y ahora también, pero ya no es físico como la roca, como lumbrera o como nube. Padre Cristo. Amén. Ahora Dios se manifiesta cuando tú le aceptas. Lo ves en tu esposa o en tu esposo, lo ves en tus hijos y lo ves en lo que Dios bendice en tu vida, lo ves en la enfermedad, lo ves en la sanidad, lo ves en la prosperidad, también lo miras en la necesidad, en la abundancia y en la carencia. Puedes ver a Dios, y en los problemas también. Por de Cristo. Amén. A veces nos suscita que cuando tenemos problemas y los vemos casi imposibles de solucionar, nos ataviamos, nos preocupamos, nos afanamos, y la palabra de Dios dice: ¿por qué os afanáis? ¿Qué has de comer? O por el día de mañana. Si los pajarillos que ni siembran ni segan comen de lo mejor. Dios nos habla que no hay que preocuparnos, pero ahí es donde nosotros lo vemos a Dios en la necesidad, en la enfermedad, en la salud, en la prosperidad, en la abundancia, en la carencia o en la escasez. Amén. Dios se manifiesta.
Pero bueno, hay gente que se pregunta, ¿por qué en este capítulo dice que Moisés subió al monte con dos líderes supremos de Israel y los 7 ancianos a los cuales se les había delegado rebaños del pueblo de Israel para poder ministrarlos y la carga no fuera pesada solamente sobre Moisés, sino que Moisés era el obispo para dar las órdenes que Dios había delegado para el pueblo de Israel mediante el consejo de 2 líderes supremos y los 70 ancianos de Israel. Paz de Cristo. Amén. Acuérdense, hermanos, que era multitud lo que seguía a Moisés o a Dios mediante Moisés en el desierto. Y Moisés no podía por sí solo. Cuando llegó el tiempo en que el pueblo de Israel decía que Dios era malo, que los había sacado para matarlos y querían carne, Dios le dijo: hazme un tabernáculo a mitad del desierto y tráeme a 70 hombres para que te ayuden a ministrar al pueblo de Israel. Paz de Cristo. Amén. Y ahora el hombre, cuando empieza a tener dentro de sí al principio el favor de Dios y empieza a predicar, a testificar y evangelizar junto al rebaño, rebasa el número de 100 y pues dice: puedo ministrar otros 100 hasta que llegan a ser miles. Y ahí es donde nos damos cuenta que el hombre deja de servir a Dios, aquel que murió en la cruz, y empieza a ser egocéntrico, empieza a ser altivo, empieza a ser soberbio y empieza a ser asalariado, porque entonces forman o fundan organizaciones o congregaciones de 1,000, 2,000, 3,000 miembros, los cuales no pueden atender por Cristo. Amén. ¿Y qué tiene que ver con que si han visto o no a Dios? Ellos lo miraron en un principio, no físicamente, sino en el respaldo, pero llegó hasta cierto momento que se olvidaron de Él. Y saben que no pueden atender a 2,000 o 3,000 almas. Y ahí es donde viene el interés por el bolsillo y vienen a ser asalariados. Cuando Moisés subió al monte por orden de Dios, fue porque lo llevó de delante de Dios para darle lectura a los estatutos que Dios había demandado que el ser humano obedecería para tener un pacto con Dios mediante la ley, y los 2 supremos líderes que iban con él y los 70 ancianos darían testimonio del pacto y oirían, ya que ellos serían quienes harían que el rebaño que tenían fuese obediente a la voz y a los estatutos de Dios. Por de Cristo. Amén. Y nos dice ahí que vieron a sus pies como zafiro, un color azul, así como cuando se mira el cielo que está limpio, sin estrellas, sin luces, sin nubes, y está solo y azulado. Así vieron los pies de Dios. Pero cuando usted lee bien el capítulo, dice: y vieron como una llama, como una luz solamente a Dios, pero jamás le han podido ver el rostro.
Moisés fue el único que le pedía a Dios, permíteme verte. Y le dijo, no, porque nadie tiene la autoridad, ni podrías aguantar. Caerías ciego o muerto delante de mi presencia. Pero haremos una cosa. Tú te pararás sobre el monte y yo pasaré de delante de ti. Cuando yo pase de delante de ti, pondré mi mano así para que no veas mi rostro. Haré esto. Y cuando yo vaya pasando de ti, quitaré mi mano y me verás solamente por la espalda. Pero entonces, ¿por qué dice en este capítulo? Dice que una vez estando reunidos, Moisés se acercó a Dios, leyeron las tablas del pacto, y entonces dice, vieron a Dios, Padre Cristo, Amén. y comieron, Padre Cristo, Amén. vieron solamente los pies y que el piso donde pisaba se veía un color azul, zafiro, y vieron solamente como una luz brillante, pero jamás le han visto el rostro. Al igual que le pasó a los apóstoles cuando iban con Cristo y Cristo daba en la presencia del Omnipotente. Cuando el poder de Dios reposaba en su totalidad en Cristo, dice que a Cristo le brillaba su cabeza. Pero Amén. el rostro de Dios jamás nadie lo ha visto físicamente. Pero sí tenemos la oportunidad o el privilegio de ver a Dios de muchas maneras. En tu esposo, en tu esposa, lo que Dios ha hecho o hace con su vida cuando abre su corazón. En tus hijos, cuando tú entregas tu vida a Dios, en ellos lo puedes ver, su mirar, su comportamiento, su andar y su hablar. En lo que te rodea te das cuenta cómo Dios obra en tu vida y en todo aquello que tú necesitas. Por Cristo. Amén. Cuando digo en lo que tú necesitas, no es lo que tú quieres. Dios conoce lo que nos hace falta, lo que nos estorba y lo que nos edifica. Jamás te dará millones, porque sabe que tu corazón se puede corromper. Nunca te dará fama, porque te desviará del propósito de Dios. Eso es lo que le ha pasado a mucha gente, que una vez Dios lo respaldó cuando empezó a multiplicarse las congregaciones. ¿Sabes qué hacen? Al principio decían, Señor, si tú multiplicas los siervos aquí en la iglesia, esta es tu congregación, Señor. Si tú me das 100 almas, las que pasen de 100 almas, constituiremos una nueva iglesia para expandernos, para que tu palabra sea llevada a otros lugares, ciudades o países. Paz de Cristo. Amén. Pero suscita que Dios lo respalda y rebasa las 100 almas a 120. Y dice, esperaré que sean 150 y entonces mandaré las 50 a abrir otras iglesias para ti, Señor. Y llega a los 150 y ¿sabes qué pasó?
nada más que se junten 200 almas y entonces abriré otra iglesia. Voz de Cristo. Amén. Pero cuando tuvo 100, se dio cuenta que Dios bendijo su bolsillo. Llegó a 120 y era más. Pero ya cuando llegó a 150, pude traer auto del año. Tengo una casa de $1 millón de pesos o de dólares. Tengo buenos trajes. Tengo lujo. Y entonces Satanás entra a su corazón y lo esclaviza. Entonces dice, llegando a 200, forjaré otra iglesia para expandir tu palabra. Y rebasan los 200, pero su corazón ha sido cautivo por el amor al dinero. Si se me van 50 almas, así dicen los curas, si se me van unas cuantas, ¿de dónde compraré mi bocho? ¿Dónde compraré mi vino de consagrar? ¿Cómo me iré de pachanga? Y hay líderes de denominaciones que así les pasa. Amén. Y entonces no solamente se corrompe su bolsillo, sino su corazón, y empiezan a caminar y actuar de una manera incorrecta, abusando de las almas mediante su fe. No me voy a meter ese tema el día de hoy. Pero ahí ya nos damos cuenta y vemos el ser humano que Dios ya no está con ellos, sino el padre de mentira ha envenenado a su corazón, pero sí pudieron ver a Dios en la multiplicación, en la bendición, en la abundancia. Pero entre más Dios bendecía, su corazón se llenó de soberbia. Amén. Y Aleluya. fueron apartándose de los preceptos de la palabra de Dios y se corrompieron por Cristo. Amén. Dios no quiere que los líderes de iglesia abusemos de la fe de aquellos que le buscan, ni abusemos del bolsillo, mucho menos de la integridad de las familias que buscan a Dios, sino Dios nos ha puesto para ministrarles y bendecirles, para aconsejarles, no para obligarlos, ni para manipularlos, ni para qué abusar de lo que Dios ha permitido en un ministerio. Moisés no vio a Dios en todo su esplendor, pero fue uno de los que pudo mirar su espalda. Y dice que cuando iba caminando de espaldas el Señor, Dios todo omnipotente, su cabeza brillaba, era solamente un brillo inmenso, pero jamás logró ver el rostro de Dios ni a Dios en toda su totalidad. Y aquí cuando nos dice, subieron a la montaña, Moisés habló con Dios, dieron lectura a los estatutos, lo vieron y comieron en la presencia de Dios. Pero jamás dice que vieron a Dios en todo su esplendor, sino una manera en que se manifestó delante del ser humano para poder sellar el pacto tenido mediante Dios y Moisés hacia el pueblo de Israel. En Juan 1, capítulo 1, versículo 18 dice: nadie
le vio jamás. Nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios en toda su magnitud, en toda su omnipotencia, en toda su deidad, en todo su esplendor y poder. Por eso es que tuvo que venir alguien a representarlo y morir en la cruz por nuestros pecados. Fue Dios, el Espíritu de Dios se encarnó mediante la Virgen María en un velo, en un vaso precioso llamado Jesucristo. Porque Él no podía venir a sí mismo en toda su magnitud y hablarnos, porque en lugar de salvarnos hubiésemos caído muertos. Por eso tuvo que usar un velo precioso para hablar con el ser humano, ya que cuando Dios nos libertó de Egipto mediante Moisés, el hombre lo desechó. Decíamos que era malo, que era un Dios malo, que nos hacía sufrir, que no nos amaba. Padre Cristo. Amén. Cuando usted tiene hijos, y si usted es una persona que tiene lo necesario, o tal vez en abundancia, y usted solamente se lo da a los hijos a manos llenas, no les hace bien, porque no han aprendido a ganarlo, no han aprendido a cuidarlo, ni tampoco cree necesario hacer nada para conseguirlo, porque ya lo tiene. Entonces lo que Dios hace por la humanidad es dando la oportunidad y el derecho de poder habitar en su reino. Pero para eso Él tiene que llamarnos y nosotros escuchar su voz. Él nos da un llamamiento y nosotros recibirlo, aceptándolo, alejándonos de toda maldad. Porque si Él no solamente nos forjó, nos formó y nos lleva a su reino, sería una catástrofe. Si nos ven siendo un querubín, la mano derecha de Dios se rebeló en su contra. Paz de Cristo. Amén. Imagínese, hermano, imagínese, amigo, amiga, haríamos un caos en el reino de Dios. Tenemos primeramente que ganarnos el derecho para poder entrar en su reino. Y no nos confundamos, podemos ver a Dios, sí, pero no físicamente en toda su magnitud y esplendor, sino a través de las bendiciones, a través del amor de Dios en nuestra familia, en nuestras necesidades, y a raíz de que el hombre en aquellos entonces, mediante Moisés, se enojaron y decían que Dios era malo. Cuando Dios les entrega a Jericó, ellos dijeron: no queremos más que Dios nos guíe, queremos que Él ponga una autoridad en nosotros, un rey, algo que podamos ver, porque Dios es malo, si se enoja nos destruye. Paz de Cristo. Amén. Y que nos otorga al Rey
Saúl, paz de Cristo. Amén. Y el rey Saúl al principio ministraba bien y le pasó lo que le pasa a los líderes de algunas denominaciones. Se volvió soberbio y altivo y se alejó de la presencia de Dios. Ya no ministraba conforme el llamado de Dios, sino regía como hombre que se sentía altivo y soberbio. Yo soy el más fuerte de tenorios. Yo soy el más poderoso. Mi familia la más grande. Atemorizamos toda la colonia. Paz de Cristo. Amén. Así le pasó a Saúl. Se olvidó que Dios le había dado ese lugar. Pero también Dios sabía que Saúl se iba a corromper. Y dijo, está bien, quieren un rey, ahí les va. Pues de Cristo. Amén. Y Dios estuvo al principio con Saúl. Pero cuando le dijo, irás a destruir tal nación, no me traerás prisioneros, no me traerás esclavos y no me traerás botín. Pero se fueron a donde había ídolos y vieron que estaba ahí el San no sé qué y San no sé cuánto, y eran de oro, o eran de plata, o eran de barro, o eran de yeso, y se deslumbraron por su hermosura, por su valor, y cometió el error de traerlos. Y cuando lo hizo, Dios se apartó de él, porque no los trajo ni los destruyó, sino los trajo y les formó un altar, los puso en su jardín, en la entrada del castillo, y los que eran de oro y de plata en la bóveda del tesoro. Se deslumbró por su belleza y por su valor, que fue lo que destituyó a Saúl, como ha destituido a mucha gente de su presencia. Y muchos dirán, pero si yo le pido a Santoribio y me contesta, porque hace el milagro, la palabra de Dios dice que Satanás, el Señor Jesucristo lo reprenda, dice que te engaña con imágenes y te hace estilo milagros para que tú creas que verdaderamente a ese ídolo que tú le pides viene de Dios. Pero recuerda, hermano, recuerda, amigo, amiga, lee la palabra de Dios, escudriña. Cuando los apóstoles fueron por el mundo testificando, profetizando, anunciando el reino de Dios, sanando, liberando y derramando del Espíritu Santo, dice que llegaron a una ciudad donde había un hombre llamado Bar Jesús, por Cristo. Amén. Que hacía todos los prodigios, todos los milagros, todo lo que los apóstoles o Cristo Dios mediante los apóstoles hacían, todo
poder limitado y engañaba a la gente, pero no tenía el don del Espíritu Santo. Y se acercó a los apóstoles y les ofreció dinero. Quiero que me vendan el don del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas y hacer el derramamiento del Espíritu Santo. Y los apóstoles le dijeron: perezcas tú y tu dinero. Amén. Y dicen que Bar Jesús cayó muerto. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿el enemigo tiene poder? Sí. ¿Mayor que Dios? No. ¿Tiene el poder de engañarte? Sí. ¿Tiene el poder de asimilar milagros? Sí. Él usa todo aquello a lo que tú le das un lugar en tu corazón. Pero la palabra de Dios dice que solamente Dios es el único y verdadero. Él no comparte su gloria ni su honra con nadie, pero el enemigo se ha encargado de engañarte. Pónganse de pie.